a la osteología. Este Power también se los voy a subir, si es que no se los he subido, porque no me he puesto al día con la plataforma, pero les voy a subir el Power de extremidad superior y el Power de cabeza ósea, que también tengo listo, para que ya lo tengan y lo vayan viendo si es que ustedes quieren adelantar un poquito, repasar antes de que veamos las clases. ¿Ya? Osteología de la extremidad superior e inferior. Esta materia yo la paso basada siempre en el compendio, para que ustedes todo lo que yo diga lo puedan repasar con respecto a ese libro. ¿Ya? Me baso en el compendio y se los digo siempre porque recuerden que la nomenclatura de la anatomía va a variar de acuerdo a cada autor. ¿Ya? Pueden utilizar otro libro, pero siempre tienen que tratar de hacer las equivalencias con los nombres. Entonces, la osteología de la extremidad superior va a estar basada en el estudio de los huesos que conforman a esta extremidad. Esta extremidad, como ustedes ya saben, está compuesta por distintas regiones. La primera región es la cintura escapular, que está compuesta por la clavícula, por la escápula. Huesos que también se relacionan con huesos que están a nivel del tórax. ¿Ya? Como por ejemplo, la clavícula se relaciona con el esternón y la escápula directamente con la cavidad torácica. Luego viene la región del brazo, donde vamos a encontrar al húmero. Junto con la escápula van a conformar una de las articulaciones principales de esta extremidad, que es el hombro. Luego vamos a encontrar los huesos del antebrazo, que son el cúbito por la parte medial, o también llamado ulna, y el radio por la parte lateral del antebrazo, y junto con el húmero hacia proximal van a conformar la articulación o el complejo articular del codo, y hacia distal, junto a la primera fila del carpo, van a conformar la articulación de muñeca. Luego vamos a tener la región de nuestra mano, donde vamos a encontrar algunos huesos del cuerpo, ustedes ya saben que son 8, vamos a encontrar a los metacarpianos y a las falanges, que ustedes ya conocen, son falange proximal, media y distal, del segundo al quinto dedo, y solamente en el pulgar tenemos proximal y distal. Todos estos huesitos los tenemos que conocer. ¿Cuál otro nombre tiene el cúbito? Ulna. ¿Cómo? Ulna. Lo vamos a Ulna. ver, sí, sin Vale. H. ¿Cuál cómo suena? Ulna. U-L-N-A. Ulna. Bien. Vamos a comenzar entonces por los huesos que conforman a la cintura escapular, o también llamado cíngulo escapular. ¿Ya? La clavícula es un hueso par, tenemos dos clavículas, ¿sí? Es clasificada como un hueso largo, tiene dos extremos y un cuerpo, pero es subclasificada como un hueso ondulado, ¿cierto? Por la forma que tiene. Y además, dentro de su configuración ósea, vamos a decir que tiene forma de S itálica. Lo que es una S itálica, nosotros conocemos una S normal, ¿cierto? Que viene siendo esta, pero una S itálica es una S alargada, ¿ya? Y la clavícula tiene forma de S, pero de S itálica, ¿ya? De S alargada. Dentro de su configuración, vamos a decir que esta clavícula tiene dos caras, una superior y una inferior, dos extremos, uno medial y otro lateral, y dos bordes, uno anterior y otro posterior. ¿Cómo vamos a reconocer las caras de la clavícula? La clavícula es un hueso casi completamente subcutáneo, ¿sí? Si ustedes la buscan dentro de su ubicación, ¿cierto? Que ustedes saben que se encuentra en la parte más superior del tórax, ¿cierto? Van a ver que desde medial a lateral de la clavícula yo puedo palparla, sino que en algunas partes esta se esconde, que tiene muchas inserciones musculares. Pero la mayoría de la estructura de la clavícula yo la puedo palpar bajo la piel, e inclusive si hago presión sobre la masa muscular, puedo sentir parte de la configuración ósea de la clavícula. La cara superior de la clavícula, obviamente es la que va a estar mirando hacia arriba, la vamos a reconocer que esta cara es casi completamente lisa, ¿ya? No tiene irregularidades, ¿ya? Si observamos estas fotografías, obviamente es un poco más complejo de distinguir, porque son fotografías en un plano, son unidimensionales. ¿La superior o no? Exactamente.
Igual se diferencia dentro de una y otra imagen, hay una más lisa que la otra, ¿ya? Vendría siendo, como dice su compañero, la letra A, la cara superior de la clavícula. Otra característica de la cara superior de la clavícula, además de ser lisa, es en sus 2/3 mediales mucho más convexa y voluminosa, ¿ya? En su tercio lateral es un poco más aplanada. ¿Bien? Sus 2/3 mediales es mucho más convexa y voluminosa, pero en su tercio lateral es mucho más aplanada. ¿Ya? En cambio, si miramos la cara inferior de la clavícula, primero vamos a observar que hacia ambos lados, es decir, hacia medial y hacia lateral de esta cara, vamos a encontrar rugosidades, ¿ya? Detalles óseos. Además, en el centro de esta cara, lo que no se ve bien en la fotografía, vamos a encontrar una superficie que está excavada, corresponde a un surco o a un canal. ¿Bien? El canal que se encuentra en el centro de la clavícula se llama canal subclavio o surco subclavio. Tiene el nombre de canal o surco subclavio porque justamente en ese surco se va a originar el músculo subclavio. Yo les he dicho un montón de veces que la anatomía es un tanto lógica. Los detalles óseos, muchos de ellos, tienen nombres como de los músculos o ligamentos que se insertan. Uno de estos es el canal subclavio, igual que el canal subcostal o el canal costal. Es subcostal porque está debajo de la costilla. ¿Ya? Se lo escucha un poquito cortado. Ya, denme un segundo entonces, voy a buscar mis audífonos, porque puede ser por el ruido del ambiente. Un momento. Puede ser. Ya, si me vuelvo a cortar me avisan. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya. Entonces, en la cara inferior vamos a encontrar en la parte central de la clavícula un surco que se denomina surco subclavio y es para la inserción del músculo subclavio. Hacia el extremo medial, ¿ya? Que es mucho más voluminoso que el lateral, vamos a encontrar que existe una rugosidad que se llama rugosidad costoclavicular, ¿ya? O algunos autores la llaman rugosidad para el ligamento costoclavicular, ¿ya? Porque en ella se va a insertar un ligamento que va a ir de la primera costilla hasta la clavícula, ¿ya? Que es el que vemos aquí. Y para el extremo lateral, que es mucho más aplanado, vamos a encontrar dos estructuras. Una se nota en la fotografía, que está acá, y otra no se ve, ¿ya? Pero es más o menos una estructura o una línea, mejor dicho, una saliente no articular, una línea, que corresponde y sirve para la inserción también de ligamentos, ¿ya? La estructura que se observa, ¿cierto?, como tubérculo, ¿ya?, es el tubérculo conoideo, y la que se observa como línea se corresponde a la... ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ya. Y a la que se ve como línea corresponde a la línea trapezoidea, ¿ya? El tubérculo es para la inserción del ligamento conoides y la línea es para la inserción del ligamento trapezoides. Estos ligamentos van a ir desde el extremo más lateral de la clavícula y desde su cara inferior hacia la apófisis coracoides de la escápula, ¿ya? Conformando parte, ¿cierto?, de los medios de unión a distancia de estas articulaciones. ¿Bien? Entonces, en la cara inferior de la clavícula, aparte de tener estos detalles óseos, vamos a decir que de forma general esta es una cara mucho más aplanada, ¿ya? Hacia la parte central va a tener el surco subclavio, en la parte media la rugosidad costoclavicular y en la parte lateral un tubérculo llamado tubérculo conoideo y una línea llamada línea trapezoidea. Estos tres detalles óseos, la rugosidad costoclavicular, el tubérculo y la línea,
sirven para punto de inserción de ligamentos. Solamente el canal subclavio sirve como origen de un músculo. Si observamos los extremos, ¿cómo los podemos identificar? Porque el extremo medial es robusto, es mucho más grueso, en cambio el extremo lateral es plano, de superior a inferior. El extremo medial va a tener una superficie articular en forma de silla de montar porque se relaciona con la escotadura clavicular del mango del esternón, que también tiene la misma superficie articular y conforman de esa manera la articulación esternoclavicular que se subclasifica como un encaje recíproco. En el extremo lateral, sin embargo, vamos a tener también una superficie articular en forma ovalada y plana, que sirve para relacionarse con el acromion, que es una estructura que emerge desde la espina de la escápula. Y desde esa forma van a conformar a la articulación acromioclavicular, que también se subclasifica como una artrodia. De los bordes, vamos a decir que el borde anterior de la clavícula lo vamos a reconocer porque en sus 2/3 mediales son convexos y su tercio lateral es cóncavo. Esto lo pueden visualizar ustedes palpándose el borde de la clavícula en su propio cuerpo. Si ustedes se palpan la clavícula desde el esternón hacia el hombro, van a ver que los 2/3 mediales de ese hueso están proyectados hacia anterior, son convexos, ¿ya? En cambio, el tercio lateral de ese hueso, ¿cierto? De ese borde es cóncavo, se pierde. Lo mismo podemos hacerlo si lo palpamos por atrás, ¿ya? Yo voy a sentir que los 2/3 mediales son cóncavos, en cambio el tercio lateral es convexo, ¿ya? Y esa es la forma que tienen los bordes de la clavícula. El anterior, los 2/3 mediales es cóncavo y el tercio lateral, perdón, el anterior, los 2/3 mediales es convexo y el tercio lateral es cóncavo. Y el borde posterior, los 2/3 mediales son cóncavos y el tercio lateral es convexo. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Dígame. ¿En qué parte de la clavícula se inserta el esternocleidomastoideo? Los músculos como el esternocleidomastoideo, el trapecio, los escalenos, etcétera, se insertan sobre los bordes, ¿ya? El esternocleidomastoideo se inserta en la porción más medial del borde posterior o anterior de la clavícula. No me acuerdo bien, ¿ya? Pero siempre llega a la porción más medial, porque tiene una porción clavicular y una porción esternal, ¿ya? En el borde posterior, ¿ya? Y Vale. el borde, por ejemplo, en los 2/3 mediales del borde anterior de la clavícula, y por eso es convexo, se inserta el pectoral mayor, ¿ya? Y en las partes más laterales se inserta el trapecio. Por eso la clavícula tiene es ondulada, porque la tensión de los músculos va a dar la forma o la ondulación que tenga la clavícula. Si nosotros observamos un hueso de una mujer, una clavícula de una mujer, en comparación con la clavícula de un hombre, vamos a ver que la clavícula del hombre es mucho más ondulada que la clavícula de la mujer, ¿ya? Y no quiere decir que la mujer no tenga inserciones musculares, las tiene, pero los músculos de la mujer son siempre menos fuertes que los del hombre. Además, si comparamos, por ejemplo, una mujer que hace ejercicio con un hombre que también hace ejercicio, generalmente las mujeres nos enfocamos en hacer ejercicio de tipo cardiovascular, ¿ya? O cuando una mujer X normal, que no está haciendo ningún tipo de entrenamiento a nivel atlético. Estoy hablando de una persona normal que hace ejercicio físico por salud, que va al gimnasio, generalmente no hace pesas, sino que hace clases como spinning, zumba, no sé, aerobox, no sé, cualquier de esas cosas, clases que hay. En cambio, el hombre como que se dedica más en el gimnasio a hacer algunas clases cardiovasculares, pero también hacen pesas, ¿ya? Entrenamiento de fuerza muscular. Y por ende, el desarrollo, por ejemplo, del pectoral mayor en el hombre es distinto que en el pectoral mayor de la mujer. Y el pectoral mayor, como se inserta en la clavícula, las clavículas tienden a ser más onduladas en el varón que en la dama, ¿ya? Lo mismo pasa con el trapecio. ¿Ya? El trapecio es un músculo muy fácil de hipertrofiar
Y generalmente cuando hay un varón que va al gimnasio, el trapecio es como el primer músculo que se desarrolla y se hipertrofia con facilidad. Entonces el trapecio se inserta en la clavícula. Vamos a encontrar siempre clavículas mucho más onduladas en los varones que en las mujeres, ¿ya? Y la tensión Vale. muscular hace cambiar la forma de los huesos, que tengan más curvas o menos curvas, como en el caso de la clavícula, ¿ya? Más Pero adelante, tengo otra pregunta. dígame. ¿Cómo distingo una derecha de una izquierda? Por las ondulaciones, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo distinguir un hueso de izquierdo a derecho? Es más que nada por la configuración ósea, ¿ya? Por ejemplo, esta clavícula que Mm, tenemos aquí es una clavícula izquierda. ¿Por sí, qué? ¿Ya? Porque yo ya sé que este extremo tiene que ir hacia medial. Yo la puedo ubicar, ¿cierto? Hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Pero yo les ujú, dije que el borde anterior siempre tiene que ser convexo en los 2/3 mediales. Entonces, si usted se la proyecta en su cuerpo, si yo me la proyecto en la parte derecha, el borde anterior va a quedar cóncavo. En sí, cambio, si yo me la proyecto en el lado izquierdo, el borde anterior va a quedar convexo. ¿Me entienden? Entonces, sí, la reconocemos solamente por la configuración, ¿sí? Otro me podría decir, ya, vale. pero es derecha, porque aquí, esta que está acá, ¿cierto? Yo estoy viendo que acá está el extremo medial, acá está el Pero estoy extremo viendo por lateral, abajo. exacto. Y aquí está el borde anterior. Ya, ok, le digo yo, está correcto. Pero esta no es la cara superior. Esta es la cara inferior, porque tiene las rugosidades. ¿Me entiendes? Entonces, de Ujú, cierta manera, no existe una regla como para poder identificar derecha e izquierda, sino que yo tengo que manejar la configuración del hueso para decir, ah, esta es derecha, esta es izquierda. vale. ¿Ya? Muy Entonces, bien. esto para comprobarlo, en el A, el borde anterior es el que está abajo y el posterior el que está arriba, ¿no? Exacto. Vale. ¿Sí? Y como les decía, es una clavícula izquierda. Ah, profe, ¿y ese como rugosidad que estaba en la clavícula? Que está ¿Cuál? para el lado lateral. Esto que se ve aquí, Sí. eso es parte de las inserciones musculares. Ah, vale. ¿Ya? De hecho, los bordes de la clavícula, si ustedes se fijan, no son lisos. La mayoría tiene No, rugosidades. de hecho, este de acá, en la parte medial, tiene como un pequeño tubérculo, ¿no? ¿Cuál? El borde posterior. ¿Este? Sí. Ya, lo que pasa es que esa es la proyección de la rugosidad costoclavicular. Ah, verdad. ¿Ya? Igual que esa, miren, esa de acá es la de proyección del De tubérculo. abajo. Sí, del tubérculo Mm, conoideo. ¿Ya? vale. Bien, la escápula entonces, también llamada omóplato y mal llamada paleta. No se llama paleta, ¿ya? Las abuelitas yo le permito que le digan paleta porque las abuelitas son las abuelitas. Pero nosotros que somos profesionales del área de la salud, es omóplato o escápula, no es paleta, ¿ya? La escápula, como ustedes ya la conocen, ¿cierto? Saben que está directamente relacionada con la barriga costal, porque de hecho conforman una articulación, una excepción articular, ¿cierto? Una articulación fisiológica, como la llaman. Y esta es un hueso par también. Tenemos dos escápulas, una derecha y una izquierda. Y dentro de su configuración vamos a decir que está clasificada como un hueso plano, porque obviamente su volumen y espesor es mucho menor que su longitud y su ancho, ¿ya? La escápula no tiene subclasificación, solamente tiene clasificación ósea porque cabe dentro de la clasificación general de los huesos. Y vamos a decir que la escápula tiene forma de triángulo. Por lo tanto, en ella vamos a distinguir dos caras, tres bordes, tres ángulos. ¿Ya? Vamos a dibujar. El acromion es esa como paletita que está arriba, ¿no? Exacto, que sale de la espina. Y Bien, ese es con el que se relaciona la clavícula. el extremo lateral de la clavícula, sí. Sí. Bien, entonces la escápula es triangular, tiene tres bordes, tres ángulos y dos caras. Bien, de las caras vamos a definir la cara anterior, que es la que está directamente relacionada con la parrilla costal o con el tórax, y la cara posterior que queda proyectada hacia el dorso, ¿cierto?, de nuestro tórax, de nuestra cavidad torácica, y que se relaciona directamente con los músculos que van a permitir, ¿cierto?, que la escápula se movilice sobre la parrilla costal. ¿Cómo la reconocemos? La cara anterior de la escápula la observamos en esta fotografía y siempre la vamos a reconocer
porque está completamente ocupada por una gran fosa, ¿ya? Que se llama fosa subescapular. Subescapular. Se denomina así porque en ella se origina el músculo subescapular, ¿ya? Que es un músculo bastante importante porque me va a permitir adherir la escápula a la cavidad torácica. El músculo subescapular se origina aquí en la escápula, pero finalmente se va a insertar en el húmero, ¿ya? Y no solamente moviliza la escápula, también mueve el húmero, por si acaso. Ustedes ya saben eso, porque saben que si un músculo parte de un lado y termina en otro lado, puede movilizar ambos lados, ¿ya? Siempre va a depender cuál sea el punto fijo y cuál sea el punto móvil, ¿ya? Pero en la cara anterior de la escápula vamos a ver que hay una gran fosa que corresponde al origen del músculo subescapular, porque ahí se inserta y se recepciona la masa muscular del subescapular. ¿Bien? En Y la eso cara, se relaciona con el serrato, ¿no? Ese músculo. es que en realidad el subescapular adhiere la escápula a la parrilla y el serrato se inserta en el borde medial, pero por la cara anterior de este borde. ¿Ya? Todavía no llega ahí, no se me adelante. Bien, la cara posterior, sin embargo, es fácil de reconocer porque está atravesada en su parte más superior por una espina que se llama espina de la escápula y que inclusive es palpable. Si ustedes pasan su manito por detrás, así como rascándose la espalda, van a sentir inmediatamente la espina, ¿ya? Esa es la espina escapular. Ahora, además de la espina, por sobre esta espina va a haber una fosa y por debajo de la espina va a haber otra fosa en la cara posterior. Y como la anatomía es lógica, ¿cierto? Si esta fosa está sobre la espina, se va a llamar fosa supraespinosa, y si esta está debajo de la espina, se va a llamar fosa infraespinosa. Ambas fosas van a recepcionar a los vientres musculares de los músculos llamados igual que las fosas, es decir, una recepciona al músculo supraespinoso y otra recepciona al músculo infraespinoso. Músculos que se originan a nivel escapular, pero que se insertan a nivel del húmero, ¿ya? Y que son parte del manguito rotador, ¿ya? Músculos que los van a perseguir por el resto de su carrera porque es una de las lesiones más frecuentes, la tendinitis del manguito rotador, ¿ya? O el también mal llamado hombro doloroso. Bien. Si seguimos a la espina desde medial a lateral, vamos a ver que en ella, en su parte más lateral, termina en una superficie aplanada de forma rectangular que corresponde al acromion. Y el acromion, además de servir como punto de inserción muscular y ligamentosa, tiene en una de sus partes, que es la que está aquí, una superficie articular oval y plana que sirve para relacionarse de forma directa con el extremo lateral de la clavícula y de esa manera conformar la articulación acromioclavicular. Recuerden que es una artrodia, pero que de igual manera contribuye al movimiento del complejo articular del hombro. Bien, cara anterior, cara posterior. Los bordes. Los bordes de la escápula los vamos a reconocer porque conforman parte de su configuración, y si nosotros dibujamos un triángulo sobre la escápula, vamos a ver que un borde se proyecta hacia arriba y otros se proyectan hacia ambos lados, ¿ya? Existe entonces un borde superior, un borde medial y un borde lateral. ¿Cómo sé cuál es cuál? Obviamente el superior no hay donde perderse, porque obviamente está orientado hacia arriba. El medial es uno de los bordes más largos de la escápula y es el que siempre va a estar relacionado con la columna vertebral, es decir, al lado de él vamos a ver nosotros a la columna. Y por eso también lo llaman borde vertebral de la escápula. Sin embargo, el borde lateral es donde siempre vamos a encontrar en su inicio a la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Sí? Y además, este borde está directamente relacionado con la zona axilar y por eso también lo llaman borde axilar de la escápula. Bien, borde superior, borde medial o borde vertebral
borde lateral o borde axilar. Del borde medial solamente vamos a decir que en él existen inserciones musculares, tanto por su parte anterior como su parte posterior y como su intersticio, ¿ya? En el intersticio de este borde se van a insertar 3 músculos. En la primera porción se inserta el músculo angular del omóplato, que es el peor enemigo de los kinesiólogos, ¿ya? Porque es un músculo que se contractura con mucha facilidad y es muy pequeño, pero da mucho dolor, ¿ya? Mucho dolor irradiado. Bien, perdón, referido. Bien, músculo angular del omóplato, que siempre está ahí, en el inicio del borde medial de la escápula. Luego sigue la inserción de los romboides mayor y romboides menor. Bien. En la cara posterior, o sea, en la parte posterior de este borde, vamos a encontrar que obviamente se combina con la inserción del supraespinoso y del infraespinoso. Pero en su parte anterior, vamos a ver que aquí este borde da punto de inserción muscular a este gran músculo que es el serrato anterior, ¿ya? O serrato mayor del tórax. Bien, que es bastante importante porque también tiene la función de adherir la escápula a la cavidad torácica. Cuando este serrato anterior falla por X motivo, ya sea por falta de fuerza, por problemas a nivel de la inervación o por alguna lesión directa en la masa muscular, la escápula se desprende del tórax, ¿ya? Y uno la ve como si fuera una alita que sale desde la cavidad torácica por dorsal, ¿ya? Y se llama escápula alada, por eso parecen alas, y el nombre de hecho es por eso, ¿ya? Escápula alada. Bien, y siempre que nosotros observemos, y generalmente se observa en los niños pequeños, ¿ya? Porque normalmente tienen escápula alada en los primeros años de su vida, porque obviamente este serrato es muy débil. En medida que vamos desarrollándonos, se hace un poquito más fuerte. Vamos a ver que la escápula se desprende por su borde interno completamente del tórax, se despega. Vemos como 2 alitas que emergen desde la espalda, ¿ya? Si vemos el borde axilar o el borde lateral, en este borde también hay puntos de inserción, pero lo más importante que en la parte más superior de este borde vamos a encontrar... Línea, ¿no? ¿Ah? ¿Es una línea? No, es un borde, Bueno, ¿ya? No es una estructura que sea parte, no es un detalle óseo, es parte de la configuración, sino que dentro de estos mismos bordes hay cosas importantes que recargar, ¿ya? Pero dentro del borde axilar, en su parte más superior, justo por debajo de la cavidad glenoidea, vamos a encontrar una tuberosidad que se llama obviamente tuberosidad o tubérculo infraglenoideo y que corresponde para la inserción de qué músculo, porque ustedes lo estudiaron. me pilló, profe. Un segundo, chiquillos. Dime. Ya. Ya, lo buscaron, ¿no? Tuvieron tiempo para buscarlo. Sí, el tríceps braquial, ¿ya? Pero también existe, luego viene la cavidad glenoidea, que ustedes saben que se relaciona, ¿cierto?, con la cabeza del húmero, pero luego sobre la cavidad glenoidea vamos a encontrar a otra estructura, que es la tuberosidad supraglenoidea, que es mucho menos notoria que la infraglenoidea, y que sirve para inserción de... Supongo que es de los trapecios. No, nada. Del, Casi. del bíceps, ¿ya? Ah, De la porción larga del bíceps braquial. Recuerden que el bíceps tiene 2 Reno. porciones, una corta y una larga. Sí. La corta llega a la apófisis coracoides y la larga llega a la tuberosidad supraglenoidea, ¿ya? Bien, ahora van a empezar a repasar miología, ¿eh? Por si acaso. Músculo.
Bueno, más adelante hay una tarea, así que ahí lo repasan. Bien, borde axilar. Y del borde superior vamos a reconocer entonces, si nosotros Ahí sí. seguimos al borde superior, vamos a ver que hay una escotadura, pero también hay una saliente no articular, que aquí la observamos de esta manera, y aquí la vamos a ver en su extensión completa, y que corresponde a la apófisis coracoides de la escápula. Esta apófisis es muy importante porque forma parte del espacio, ¿cierto?, que hay por sobre la cabeza del húmero, y que cuando se reduce, obviamente va a haber pinzamiento de los tendones, de los músculos que vienen desde la escápula hasta el húmero, y se va a provocar la famosa y más trillada de las lesiones a nivel del hombro, que es el hombro doloroso o la tendinitis del manguito rotador, ¿ya? Esta apófisis coracoides tiene inserción de ligamentos, como el ligamento conoides y el trapezoides, que vienen desde la clavícula, que son los ligamentos coracoclaviculares. Tiene inserción muscular, como la porción corta del bíceps braquial, ¿ya? Y también tiene inserción de los ligamentos coracoacromiales, porque también se relaciona de forma indirecta a través de un ligamento, que es el que va a conformar el techo de este espacio subacromial, ¿cierto?, que hay entre el acromion, la apófisis coracoides y la cabeza del húmero. Cuando este espacio se reduce, ocurren los pinzamientos a nivel de los tendones y ocurren las tendinitis, las tendinosis y todas esas cosas que se derivan de los tendones, y ocurre el famoso hombro doloroso. ¿Ya? Se los nombro bastante porque se van a acordar siempre de mí cuando saquen una imagen de un hombro, tanto las resonancias como las radiografías, siempre las piden por el tema del hombro doloroso. ¿Ya? La escotadura escapular la llaman, o también la llaman escotadura coracoidea. Yo la conozco como escotadura escapular o escotadura de la escápula. Sirve como paso ya para los nervios y para algunos vasos sanguíneos que llegan hacia las masas musculares de la escápula. ¿Bien? Aquí hay un pequeño ligamento que es inconstante, puede estar como también no puede estar, ¿ya? Que es el ligamento transverso de la escápula, pero como les digo, es inconstante. Y cuando existe, esto en vez de escotadura se transforma en un agujero de paso, pero cuando no existe, es una escotadura. ¿Bien? Borde superior, vertebral, axilar, y me quedan los ángulos. ¿Bien? Los ángulos son 3. Vamos a tener un ángulo que se va a formar por el borde superior y por el borde interno, por lo tanto se llama ángulo superior interno. Luego tenemos uno que se forma por el borde superior y el borde externo, por lo tanto es el ángulo superior externo o superolateral o superomedial, aquí también puede ser. Y luego tenemos uno que se proyecta hacia abajo, que es el ángulo inferior. ¿Bien? El ángulo superior interno superomedial es el ángulo que presta de punto de inserción al músculo angular del omóplato o elevador de la escápula. ¿Ya? Es el mismo músculo, dicho de dos formas distintas, angular o elevador. Y como les decía, es un músculo que constantemente se contractura. Cuando ustedes estén bien estresados y sientan que su trapecio está full, que les da doloroso, búsquense el ángulo superomedial y pálpenselo, van a ver que es mucho más doloroso que el trapecio. ¿Ya? En cambio, en el ángulo superolateral o superexterno o superior externo, vamos a encontrar a la superficie articular de la cavidad glenoidea de la escápula, que ustedes ya saben que se relaciona de forma directa con la cabeza humeral. Y en el ángulo inferior, vamos a ver que por la parte anterior tiene punto de inserción para el serrato mayor o el serrato anterior, pero por posterior este ángulo va a prestar inserción muscular para el músculo dorsal ancho, ¿ya? Que también es un músculo que atraviesa la cavidad, mejor dicho, que atraviesa el dorso, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, de nuestra espalda, ¿cierto?, la parte inferior de nuestro dorso, y se inserta finalmente en el húmero. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿qué músculos se insertaban en la cara anterior? O sea, aparte del... Se origina Sí. el subescapular y el serrato anterior. Ujú.
Entonces, en toda esa parte está el subescapular. El subescapular está en la fosa y el serrato Ujú. anterior está en toda la parte El anterior borde. del borde vertebral. Ujú. ¿Ya? También en la cara anterior ustedes van a ver que hay unas crestas, ¿sí? Sí. Que son las crestas que deja la impresión de las fibras del músculo subescapular. ¿Ya? Porque lo tira, ¿no? Exacto, por la tensión. Bien. El húmero. El húmero es un hueso largo, ¿cierto? Es un hueso par, se encuentra en la región del brazo. Por proximal se relaciona directamente con la escápula a través de la cavidad glenoidea y con su cabeza humeral. Y por distal se relaciona también directamente con los huesos del antebrazo, con el radio y con el cúbito o también llamada ulna. Como es un hueso largo, en él vamos a distinguir dos extremos, uno proximal y otro distal, y un cuerpo llamado diáfisis. El extremo proximal del húmero lo reconocemos porque tiene su cabeza, y el extremo distal del húmero lo reconocemos porque está en la paleta humeral. En cambio, el cuerpo es lo que queda entre ambos extremos. Del cuerpo vamos a decir que el cuerpo humeral es de forma prismática triangular. Eso quiere decir que tiene 3 caras y 3 bordes. La base del prisma del cuerpo humeral está proyectada hacia posterior. Eso quiere decir que la cara completa de ese prisma es la cara posterior, ¿ya? Aquí lo estamos viendo desde la cara anterior, y si ustedes se fijan, no es completa, porque ahí está dividida, ¿sí? En una porción por un lado y otra porción por el otro lado, ¿ya? Sin embargo, si yo veo el húmero proyectado desde atrás, voy a ver que esta es una cara completa, y es la cara posterior del prisma de la diáfisis del húmero, ¿ya? Recuerden que un prisma es un triángulo con volumen. Tiene 3 caras y 3 bordes. Y todos los huesos, todos los cuerpos o diáfisis de los huesos largos son prismáticos triangulares, ¿ya? Entonces, el cuerpo del húmero tiene 3 caras, cara posterior y cara anteromedial y anterolateral, o cara medial y cara lateral. ¿Ya? ¿Por qué se los digo así? Porque hay autores que describen que tiene una cara posterior, una que se proyecta hacia adentro, la llaman medial, y otra que se proyectan hacia afuera, que la llaman lateral. Pero también no solamente se proyecta hacia adentro y hacia afuera, sino que se proyecta hacia anterior, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre las he llamado cara posterior, anteromedial y anterolateral, ¿ya? Para que al menos, a ver, cuando yo era alumna me lo aprendí así. Todos los cuerpos de los huesos largos me los aprendía de esta manera. Buscaba la cara completa del prisma. En este caso, la cara completa del prisma es posterior. Y por lo tanto, si la cara completa del prisma es posterior, la cara que se divide es la cara del sentido contrario, es decir, la cara anterior. Y la cara anterior se tiene que obviamente dividir en dos, en una que mira hacia adentro y en una que mira hacia afuera. Por lo tanto decía, si tiene base posterior el prisma, cara completa, entonces las otras caras son anterointerna o anteromedial y anterolateral. ¿Sí? Si el prisma tiene base anterior, ¿cuáles van a ser las otras caras? Posteromedial, posterolateral. Si el prisma tiene base medial, ¿cuáles van a ser las otras caras? Anterolateral, posterolateral. ¿Se entiende? Sí. Si ustedes se aprenden la base del prisma, cuál es la cara completa, por lógica o por geometría, no sé cómo lo quieran llamar, pueden sacar las otras dos caras, ¿ya? Entonces, la diáfisis del húmero, 3 caras, posterior, anteromedial, anterolateral. Y tiene 3 bordes. Si la cara completa es la posterior, no puede tener un borde posterior, porque esa no es la cara que se divide, ¿ya? Por lo tanto, el borde es borde anterior, borde medial y borde lateral, ¿ya? ¿Cómo sé cuál es medial y lateral? Donde esté la cabeza del húmero es el medial, porque la cabeza siempre tiene que ir hacia adentro, porque tiene que relacionarse con la escápula, ¿ya?
Y donde no esté la cabeza del húmero es el borde lateral. También se pueden fijar por esta parte de la paleta cuando ya conozcan los detalles óseos. Muy bien. Con respecto a los detalles y estructuras que vamos a reconocer, del extremo proximal o la epífisis proximal, en el extremo proximal está la cabeza del húmero. ¿Ya? Bien. Del extremo proximal vamos a reconocer las siguientes estructuras óseas. Primero, ya dijimos que se encuentra la cabeza humeral, que ustedes saben que es un cóndilo esférico. No se llama cóndilo, por si acaso, se llama cabeza. Ya tienen que llamarla como cabeza humeral, porque en la paleta humeral el húmero tiene otro cóndilo. Y si lo llamamos cóndilo, no vamos a saber de qué cóndilo estamos hablando. ¿Ya? La cabeza humeral es esférica. Ahora, si ustedes la miran, es como un tercio de una esfera, no es una esfera completa. No es lo mismo que mirar la esfera que tiene el fémur, ¿sí? Esta sí es una esfera completa, ¿ya? En cambio, la cabeza del húmero es un tercio de una esfera, ¿ya? Es muy pequeñita, o sea, es redondita, es esférica, pero no es una esfera completa, ¿ya? Y eso también da la característica a nuestra articulación glenohumeral o escapulohumeral de que sea tan inestable. Tiene una cabeza pequeñita el húmero y además la cavidad glenoidea de la escápula es más pequeña que esta cabeza. ¿Ya? Por eso es tan inestable y es fácil de luxarse. ¿Bien? Entonces, en el extremo proximal vamos a encontrar a la cabeza humeral y rodeando esta cabeza humeral vamos a observar un cuello que se denomina siempre en los huesos largos, aquel que rodea la cabeza del hueso, como cuello anatómico. ¿Bien? Que está aquí con el número 1. Esta proyección, esta foto que está acá en el lado izquierdo, es una proyección desde un plano frontal posterior. La que está en el lado derecho es una proyección en un plano transversal, desde superior. ¿Bien? La número 5 es la cabeza humeral, el número 1 es el cuello anatómico. Luego vamos a observar que en la epífisis proximal hay una saliente no articular que se proyecta hacia lateral, que es la que está con el número 3, y hay otra que se proyecta hacia anteromedial. La con el número 3 que se proyecta hacia lateral es mucho más grande, y la que se proyecta hacia anteromedial, con el número 8, es mucho más pequeña. La del número 3 se llama troquíter, y la del número 8 se denomina troquín. Troquíter y troquín, ¿ya? Netter los llama tubérculo mayor del húmero al troquíter y tubérculo menor del húmero al troquín. ¿Bien? Lo que está entre medio de ambos tubérculos, así como lo observamos aquí y que está con el número 6, es una escotadura, ¿ya? Y se conoce como corredera bicipital, ¿sí? Corredera bicipital. ¿Por qué tiene ese nombre como de corredera, de que algo corre por ella o algo circula por ella? Porque en esa corredera va a discurrir, ¿cierto? Va a pasar el tendón de la porción larga del bíceps braquial para ir finalmente a insertarse en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. ¿Ya? Pasa por ahí el tendón. ¿Bien? Entonces, cabeza, cuello anatómico, troquíter, troquín, corredera bicipital. El Netter a la corredera la llama surco intertubercular. ¿Por qué? Porque está entre ambos tubérculos. Ahora, ¿para qué sirve el troquíter? ¿Para qué sirve el troquín? Generalmente para inserciones musculares. No les voy a decir cuál, porque más adelante tienen una tarea con respecto a eso, ¿ya? Pero obviamente ya sabemos que los músculos que se van a insertar ahí van a ser los que vienen desde la escápula, ¿ya? Porque son los músculos que van a movilizar y van a proteger a esta articulación, ¿ya? Así que más o menos ya saben cuáles son, ¿sí? Que son los músculos del manguito rotador. Bien,
Y también sirven como punto de inserción ligamentosa, ¿ya? No solamente como punto de inserción muscular, sino que también como punto de inserción ligamentosa. Aquí en la foto de vista desde frontal posterior solamente vemos al troquíter, pero si cambiamos al anterior, vamos a ver al troquíter y al troquín, y entre medio de ellas a la corredera bicipital. Ahora, si seguimos al troquín y seguimos al troquíter, vamos a ver que debajo del troquín hay unas crestas, ¿sí? Y debajo del troquíter también hay otra cresta. ¿Bien? Si estamos viendo la del troquín, se va a llamar cresta subtroquiniana. Si estamos viendo la del troquíter, se llamará cresta subtroquiteriana. ¿Ya? Es un juego de palabras, nada más que eso. Troquiniana, la del troquín, troquiteriana, la del troquíter. Vamos a ver más adelante. Aquí está. Proyección de la epífisis proximal del húmero, vista desde lateral, vista desde anterior, mentira, vista desde posterior y vista desde, sí, vista desde anterior, creo que se ve, a ver, no, desde lateral. Uy, que está rara esta foto. Ah, ya. Desde lateral, de posterior y de medial. Ahí sí. Bien. La primera, que es desde lateral, podemos observar el troquíter, el troquín, la corredera bicipital, y esto donde está el número 10 ya corresponde al cuello quirúrgico. ¿Sí? ¿Ven? Está el 10 ahí, cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico de los huesos largos es donde generalmente los médicos hacen intervenciones quirúrgicas directamente sobre este hueso. ¿Ya? No es un detalle óseo como propiamente tal el del cuello anatómico, sino que es un punto médico, ¿ya? De referencia. Vemos a la corredera bicipital y si se fijan, desde el troquíter y desde el troquín se proyectan dos crestas, ¿sí? Una es la cresta subtroquiniana y la otra es la subtroquiteriana. ¿Bien? Aquí vemos la cabeza, el cuello anatómico, el troquíter, troquín, cuello anatómico, cabeza, cuello quirúrgico. ¿Sí? Del cuello quirúrgico hacia abajo deja de ser epífisis proximal y pasa a ser diáfisis. De la diáfisis del húmero vamos a distinguir dos estructuras. Una que está en la cara anteroexterna, ¿ya? Y otra que es parte del borde anterior del húmero, ¿ya? Si ustedes se fijan, pareciera que la cara anteromedial y anterolateral del húmero en su parte más proximal no hay división, ¿cierto? Pareciera que es una sola, Pareciera. ¿cierto? Y realmente es casi así. ¿Por qué? Porque el borde anterior del húmero se convierte y se torsiona en su parte más media del cuerpo de este hueso, ¿ya? Y es lo que se conoce como canal de torsión. ¿Por qué se torsiona? Porque justo a ese nivel pasa una arteria y un nervio por sobre el húmero, por sobre la diáfisis humeral, ¿ya? Y el apoyo de estos vasos sanguíneos y de este nervio hace que se pierda la continuidad como del borde anterior, ¿ya? Y da esta impresión de que la cara anterior por superior es completa, pero en realidad sí está dividida, ¿ya? Sino que se ve más proyectada hacia atrás, ¿ya? Entonces vamos a encontrar al canal de torsión y también en la cara anterolateral, que acá la vemos, ¿sí? Vamos a encontrar una estructura que se conoce como V deltoidea. V deltoidea, ¿ya? ¿Qué es una V? La letra V, ¿ya? V deltoidea, o algunos la llaman tuberosidad deltoidea, ¿ya? ¿Qué ¿Es es? para que se inserte el deltoides? Muy bien. Es para que se inserte finalmente el músculo deltoides que viene desde los huesos que están más arriba, ¿cierto? Desde la clavícula, desde la escápula, para finalmente insertarse hasta el tercio medio de la diáfisis humeral, ¿ya? En la cara anterolateral. ¿Dónde? En la V deltoidea, ¿ya? Y realmente tiene esa forma como de V deltoidea, ¿sí?
Si ustedes ven aquí igual, miren, la cara posterior completa, completa, completa y pareciera que luego se divide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está justo el canal de torsión. Bien, y sobre el canal de torsión vamos a encontrar a la V deltoidea. Bien. En la epífisis distal del húmero vamos a reconocer que en ella se encuentra la paleta humeral, y la paleta humeral tiene dos estructuras articulares. Una es un cóndilo y que se proyecta hacia lateral, y otra es una tróclea y se proyecta hacia medial. ¿Ya? El cóndilo es esférico y se conoce como cóndilo humeral, y la tróclea obviamente tiene una saliente, una depresión y otra saliente, y sirve para poder relacionarse con el cúbito o con la ulna. ¿Ya? El cóndilo se relaciona con el radio. Bien, hacia lateral encontramos el cóndilo, hacia medial encontramos a la tróclea, pero ambas conforman la paleta humeral. ¿Sí? Por sobre el cóndilo, con el número 12, en la parte anterior de esta paleta, vamos a encontrar una fosa que se llama fosa capitular o fosa radial. ¿Ya? Al cóndilo, por si acaso, también lo llaman capítulo. ¿Sí? Capítulo. Y por lo tanto, cuando le llaman capítulo, a esta fosa la llaman fosa capitular. ¿Ya? Y cuando le llaman cóndilo, lo llaman fosa radial. ¿Por qué? Porque aquí supuestamente va a recepcionar, ¿cierto?, al radio cuando se hace la flexión de codo. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, la flexión de codo, si ustedes hacen flexión de codo, ¿quién frena el movimiento en la flexión de codo? Según yo, los músculos, pero debe ser esa fosa, ¿no? Por la parte No. de O la tróclea. sea, ¿Te llegáis? está correcto en lo que usted dice, no es supuestamente. Lo que frena la flexión de codo es el choque de la masa muscular del antebrazo con la masa muscular del brazo. ¿Sí? Ese es un enfilblando, como lo llamamos los kinesiólogos. Sí. Enfilblando porque la sensación final del movimiento es blanda. Hay un choque que me limita el movimiento, son el choque de las masas musculares. En cambio, si yo hago extensión de codo, Se tensa el tendón. ¿qué es lo que usted siente cuando hace extensión de codo? Una Que me lo paran sensación, en seco. una sensación firme o una sensación blanda. Firme. Firme, porque ahí la restricción del movimiento, aparte de la tensión ligamentosa, ¿cierto? En la Es, fosa la 10, ¿o no? exacto, es el choque del olecranon, que es un detalle del cúbito, con la fosa olecraniana. ¿Sí? Entonces, en realidad estas fositas que están aquí en la parte anterior de la paleta humeral, la número 2 y la número 3, son fositas que supuestamente recepcionan a la parte articular del otro hueso que se está articulando con esta superficie articular. ¿Ya? En el caso de la 12, que es la fosita radial, recepciona a parte de la cabeza del radio. Y en el caso de la número 3, que es la fosita troclear o la fosa coronoidea, recepciona a la apófisis coronoides del cúbito. ¿Ya? Supuestamente porque en realidad la flexión del codo es limitada por el choque de las masas musculares. Bien, pero para eso existen esas fositas. Ahora, si ustedes observan, al lado de la tróclea, esta es la tróclea del número 13, al lado de la tróclea hay una saliente no articular que sirve como, Una apófisis. que sirve como punto de inserción muscular y como punto de inserción ligamentosa. ¿Ya? Esta es, se llama epitróclea o epicóndilo medial. Usted lo puede ¿Es un llamar. cóndilo? No, es una saliente, sino que viene siendo, no está categorizada ni como una apófisis ni como un tubérculo, sino que es una saliente que sirve para punto de inserción ligamentosa, ¿ya? Y también para punto de inserción muscular. De hecho, más muscular que ligamentosa, y la forma que tiene es porque, de hecho, la medial es más grande que la lateral es esa, miren, Ah, esa chiquitita que se ve ahí. chiquitito. Y de hecho la epitróclea, o también llamado epicóndilo medial, se lo pueden palpar ustedes en el borde medial de su codo. Es prominente. ¿Sí? Sí, sí, Ya sí. se siente mucho más que la lateral, que igual la puedo palpar, pero muy tenue. En cambio la medial es mucho más prominente y fácil. Inclusive cuando ustedes se golpean ahí, ¿cierto? El codo
justo se siente como un calambre o una corriente, ¿cierto? Sí, Que discurre hasta el antebrazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente detrás, en la parte posterior de la hay un epitroclea, nervio. hay un canal que sirve para el paso del nervio cubital. ¿Ya? Y cuando uno se golpea el codo, eso es lo que siente como se aplasta, se presiona el nervio y por lo tanto al comprimir un nervio, la sintomatología que uno percibe es el adormecimiento, la corriente o el ardor, ¿cierto?, del segmento por el cual recorre o inerva ese nervio. ¿Ya? Y por eso uno lo siente en la parte interna del antebrazo. ¿Ya? Pero no nos salgamos del tema. Al lado de la tróclea está la epitróclea, o también llamado epicóndilo medial, y al lado del cóndilo está este pequeñito que es el epicóndilo, o también llamado epicóndilo lateral. Si usted los llama epicóndilos a ambos, me va a tener que decir epicóndilo medial y epicóndilo lateral. ¿Ya? Si usted los llama epitróclea 1, obviamente yo sé que la epitróclea es la que está al lado de la tróclea. Si me dice epitróclea 1 y el otro le tiene que decir epicóndilo, porque yo sé que el epicóndilo es el que está al lado del cóndilo. ¿Ya? Si lo vemos por Esa como posterior, espina es la proyección de la tróclea, ¿no? exacto. ¿Ya? Si lo vemos por posterior, vamos a ver que está entonces una fosa, ¿cierto? Una gran fosa con el número 10, que corresponde a la fosa olecraniana, ¿ya? Y esta fosita, como decíamos, va a recepcionar al olecranon del cúbito, que es esto. Ay. Esto, que está con el número aquí 6. ¿Sí? Si no tuviésemos la fosa olecraniana, todos tendríamos bracitos de muñeca. No podríamos hacer la Se me iría para extensión. abajo de... Exacto, no podríamos hacer la extensión de codo, ¿ya? Y por eso las fracturas de olecranon son las fracturas malditas del codo, porque cuesta mucho recuperar la extensión completa del codo, ¿ya? Fosa olecraniana para la recepción del olecranon. No es una articulación, solamente permite recepcionar un detalle óseo. ¿Bien? Profe, Dígame. ¿dónde se insertaba ese músculo que nos había dicho que pasaba como desde abajo del húmero hasta como a la mitad? ¿El braquial? Sí, creo que era ese. No, el braquial anterior se inserta por debajo del canal de torsión, en la diáfisis humeral, Mm, y llega a la apófisis coronoides del cúbito. vale. ¿Ya? Aquí, en estos epicóndilos, existe la inserción de los músculos flexopronadores y extensosupinadores, que son los músculos que van desde el codo hasta la muñeca, ¿ya? Son los músculos del antebrazo. Y no sé si han Los que lo giran. escuchado la famosa patología de epicondilitis, ¿ya? O el codo de tenista, ¿bien? Que generalmente ocurre cuando hay inflamación sobre la inserción de los epicóndilos. ¿Ya? También es bastante frecuente. Le da a las secretarias, le da a los tenistas, le da a los cocineros, porque mueven mucho la muñeca. Entonces, al mover mucho la muñeca de mala manera, los músculos que se inflaman son los que se insertan justamente ahí. ¿Bien? Ya veo. Bien. Vamos a dejar hasta ahí. No, sí, son las 9:25. Vamos a dejar hasta ahí. Les quería solamente explicar las diáfisis del cúbito y del radio, pero no voy a alcanzar. ¿Ya? Bien, nos queda cúbito radio, nos quedan los huesos del carpo, y mientras tanto vamos a proyectar esta tarea porque para que vayan avanzando. La tarea es de los huesos que hemos desarrollado en estas clases, ¿cierto? Yo preferiría que ustedes lo hicieran de cada hueso de la extremidad superior, ¿ya? Para que así vayan repasando el tema de las inserciones musculares. Van a buscar los detalles óseos y van a verificar si es que existe para inserción muscular o para inserción de ligamentos, ¿ya? O para ambas. Mm, Por ejemplo, el epicóndilo lateral del húmero, que es el número 5, presta inserción muscular a los músculos extensos supinadores del antebrazo, pero también presta inserción ligamentosa al ligamento colateral externo del codo. ¿Ya? Esto sale en el compendio, ¿no? Sale en cualquier libro de anatomía. Mm, Bien, hay que leer. vale.
Bien, así que esa es la tarea. Van a buscar, por ejemplo, de los huesos que vimos, troquíter, ¿a quién presta inserción muscular y a quién presta inserción ligamentosa? Troquín, ¿a quién presta lo mismo? Muscular y ligamentosa, ¿ya? Por ejemplo, la coracoides, ¿a quién presta inserción muscular y a quién ligamentosa? ¿Ya? El acromion, ¿dónde están las inserciones musculares? Los bordes de la escápula, los bordes de la clavícula, etc. ¿Ya? Ujú. Eso. Vale. La próxima clase, que es el día viernes, vamos a hacerla también por Zoom y vamos a hablar sobre lo que nos queda de extremidad superior, espero terminarla, y comenzar con la extremidad inferior. ¿Ya? Radiocúbitos, los carpos y los metacarpos y las falanges. Exacto. ¿Bien? Profe, una consulta. En la plani salía que la clase del viernes de la otra semana es a las 8 también. Ah, ya me equivoqué, pues. Ah, ya, perfecto. Sí, Ya. siempre a las 14:45, porque yo a las 8 tengo clases con obstetricia. Mm. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Ya, chiquillos. Eso. Nos vemos entonces mañana. Mañana es viernes, ¿cierto? Mañana. Mañana es viernes, ya. Nos vemos mañana y cualquier duda me escriben por el WhatsApp. ¿Ya? Vale, Ya, profe. profe. Ya, Muchas Recuerden, gracias. cabros, chiquillos, que hoy no hay cuídense. laboratorio. Chao, profe. Ah, ya. Mi Chao, compañera me dice profe. cómo se va a evaluar el práctico. Voy a aprovechar en los minutitos que me quedan. Veamos si mi internet me lo permite. ¿Ven la plataforma, cierto? Sí, profe. Ya, Sí. les voy a mostrar una prueba teórica de TM del año pasado, que no es la igual que la suya porque el año pasado la malla era distinta, pero más o menos para que sepan cómo voy a preguntar en el práctico. Ay, no, esta es una prueba, me equivoqué. Aunque el práctico dijo que iba a hacer con alternativas, que no iba a poner una imagen y que tenemos que Sí, es distinguir ciertas es estructuras. con términos pareados. Déjenme ver que aquí yo Ah, listo. las tengo aquí. Es que para que vean cómo es. Algunas es con alternativas y otras con términos pareados. Vamos a entrar a cualquiera. A ver. Esta. Este es un lab. Ya, este es un práctico de generalidades. No sé si lo hice con alternativa, no me acuerdo. Este primer práctico lo hice con alternativa. Ya, pero por ejemplo, este es un práctico de generalidades. Yo les ponía una foto y aquí ustedes decían, ¿en qué plano se observa la siguiente imagen? Tenían que poner plano frontal, plano sagital. Esto era con alternativas. Esa es una forma de preguntar, ¿ya? Por ejemplo, aquí les ponía, indique el nombre de la articulación y la subclasificación. Entonces habían varias alternativas, la articulación y la subclasificación. Temporomandibular. Claro, y la subclasificación condilartrosis. Yo les muestro una foto, no les muestro la teoría, ¿ya? Entonces, esto era con alternativa, pero después yo me fijé que era mucho, porque con alternativa yo les decía la respuesta casi, ¿ya? ¿Ven? Este es un práctico, son puras imágenes, y ustedes tienen que ir respondiendo según el encabezado, ¿ya? Hay un segundo práctico. Osteología. Ya, por ejemplo, yo les preguntaba, ¿qué hueso es? Y esta también con alternativa. Ya, esta es así. Voy a mostrarles la edición para que así puedan ver cómo se responde. Ya, identifique los siguientes detalles óseos. Voy a mostrarles la pregunta. ¿Ven la pregunta, no? No. No ven. No. Ya, espérenme. ¿Ahora? Sí. Ya. Dice, miren, les muestro varias imágenes de huesos. Aquí está la epífisis proximal del fémur, la epífisis proximal de la tibia y la epífisis proximal del peroné. ¿Ya? Y si usted se fija, tienen números. Este está con el 2, el 1, el 4, el 3. Y acá abajo dice, identifique los detalles óseos. Ahí sale Ah, y sale el número 1 y ustedes tienen que apretar la flechita aquí y le van a salir varios nombres. ¿Sí? Por ejemplo, aquí buenísimo. el número 1 es la apófisis estiloides del peroné. Entonces, apófisis estiloides del peroné. ¿Sí? La número 2 aquí es trocánter menor del fémur. Número 2, trocánter menor del fémur. La número 3, tuberosidad anterior de la tibia. Tuberosidad, no, esa está mala.
tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ya? Y la número 4, meseta tibial. Meseta tibial. ¿Listo? ¿Me entienden? Así es el práctico. Y esta pregunta tiene 4 puntos, porque tienen 4 detalles que distinguir. ¿Ya? Vale. Así va a ser el práctico. Voy a revisar si en la plataforma le subí fotos de los huesos, porque yo en un momento me puse a subir fotos de unas carpetas con distintas fotos de los huesos, ¿ya? Porque de esos mismos huesitos les voy a preguntar. Se va a hablar en Ilearno, ¿no? Sí, igual como las pruebas. ¿Ya? Ya chicos, ahora sí, cualquier consulta me hablan. Chao, Que estén profe. bien, chao, chao. Por cierto, hoy día no hay laboratorio. No, no hay. Chao.